Hebreos capítulo 12, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Sométete a la disciplina correctora de Dios. Sométete a la disciplina correctora de Dios. Quiero empezar leyendo el texto, pero vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Y voy a leer aquí Hebreos 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. He leído Hebreos 11 desde el versículo 1 hasta... he leído Hebreos 12 desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Ahora aquí podéis notar cómo el autor, inspirado por Dios, está exhortando a los creyentes a perseverar. Están sufriendo persecución porque han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Son seguidores de Jesús. Ahora, la razón por la cual eso es un problema en el contexto en el que están es porque el Imperio Romano está gobernando en ese momento y ellos toleran algunas religiones, toleran religiones como por ejemplo el judaísmo, lo cual los destinatarios originales de Hebreos eran judíos. La cuestión es que ya no siguen el judaísmo porque han puesto su fe en Cristo, ahora son cristianos, son seguidores de Jesús, y el Imperio Romano no tolera el cristianismo. Y por ello les están persiguiendo por su fe, están sufriendo. Y entonces, al considerar, han salido del judaísmo, el judaísmo no les persigue, al estar entregados al judaísmo no les persiguen, pues sería muy fácil decir, pues mira, hasta aquí he llegado y vuelvo al judaísmo y no me persiguen. Entonces, por ello, reciben esta carta que les anima a perseverar en la fe. Y entonces, justamente en estos capítulos, aquí en Hebreos, capítulo 11, ha mencionado una lista de personas que permanecieron en la fe, que sufrieron de maneras muy difíciles, o sea, era un sufrimiento muy grave. Incluso después de mencionar una gran lista de personas de fe,
nos dice en versículo 25, en versículo 32, Hebreos 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Vale? Entonces acabo de leer ahí Hebreos 11, del versículo 32 al versículo 40, donde hace un resumen general de mucho sufrimiento y personas que permanecieron en la fe a pesar de su sufrimiento. Y entonces, por si esos ejemplos no fueran suficientes para permanecer en la fe, lo que el autor de Hebreos, inspirado por Dios, hace en el capítulo 12 es usar el ejemplo de Cristo. Y por eso dice, por tanto, nosotros, en versículo 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Vale? Entonces Jesús es ejemplo a seguir también. Él sufrió también. Y todas estas personas sufrieron por su fe. Sufrieron porque estaban sirviendo a Dios. Y Jesús estaba siendo obediente a Dios Padre, y por eso le vemos sufriendo. Porque podéis notar, en versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió. Entonces, básicamente, está diciendo, mira, estáis en una carrera espiritual, debéis de mantener los ojos en Cristo. Él es el ejemplo a seguir, Él es la meta. Entonces, para correr una carrera con fidelidad, hay que mantener los ojos en la meta, y por eso hay que mantener los ojos en Cristo. Él es quien sufrió, Él es el ejemplo a seguir. Debemos de no desesperarnos en nuestros sufrimientos, sino mantener los ojos en Cristo, porque Él también sufrió. Incluso nos dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Entonces, aún no les han quitado la vida, aún no han sufrido martirio por su fe. Entonces deben de continuar combatiendo contra el pecado, al igual que Cristo hizo. Él continuó siendo fiel y perseverando a pesar de que el reino de las tinieblas estaba en su contra, a pesar de que los hombres, incluso nos menciona allí en versículo 3, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está resaltando esa hostilidad de hombres malvados que le hicieron sufrir, pero él permaneció fiel y firme a pesar del sufrimiento. Entonces, considerando el sufrimiento en el cual se encuentran los destinatarios originales de esta carta a los hebreos, desde el versículo 5 al versículo 11, destaca que ese sufrimiento en el cual están realmente es parte de la disciplina de Dios. Dios les está disciplinando, y es una disciplina correctiva. Y es que los destinatarios originales están malinterpretando la situación en la que se encuentran. El sufrimiento y la aflicción en la que están
eso no significa que Dios sea indiferente a sus problemas. Dios está usando ese sufrimiento para enseñarles, para educarles, para disciplinarles. Y ese término disciplina implica educación y al mismo tiempo corrección. Entonces es una educación, es una educación correctora, es una disciplina que cuando es necesario usa la vara. Y entonces el sufrimiento, el que están recibiendo, que están sufriendo por su fe. Sí hay disciplina cuando hay pecado, pero no necesariamente tiene que haber pecado. Simplemente Dios está usando ese sufrimiento para que los creyentes aprendan obediencia, para que aprendan a someterse a Dios, para que aprendan sobre el amor de Dios. Y por eso aquí destaca del versículo 5 hasta el versículo 8 que algo que podemos aprender de la disciplina es que un padre solamente disciplina a sus hijos. No es aceptable que un vecino discipline a tus hijos. Un padre disciplina a sus hijos. Si no son sus hijos, no les disciplina, ¿no? Son de otro. O incluso aquí, en el versículo 8 dice, entonces sois bastardos y no hijos. Si no recibimos la disciplina de Dios nuestro Padre, es porque no somos creyentes genuinos. Porque no somos hijos, sino no hemos puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, por ello aquí, usando el texto de Proverbios 3, lo cita ahí en versículo 5 y versículo 6, cuando dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, básicamente, si no recibís la disciplina del Señor, es porque sois hijos ilegítimos, no sois sus hijos. Entonces, cuando sufrimos disciplina, eso nos debe de animar, porque confirma, somos hijos de Dios. Y entonces, llegamos aquí a nuestro texto, desde el versículo 9 hasta el versículo 11, donde continúa expresando este ánimo. Realmente es un texto de ánimo, es decir, mira, anímate porque si Dios te disciplina es porque eres su hijo. O sea, has sido adoptado en la familia de Dios. Gózate en ello. Y continúa aquí hablando de la disciplina y nos destaca que la disciplina que Dios nos da es para nuestro bien, nos madura espiritualmente, nos ayuda a crecer para ser conformados a la imagen de Jesucristo, nos ayuda a crecer espiritualmente, es para nuestro bien. Entonces no debemos de desesperarnos, no debemos de pensar que Dios nos ha abandonado, sino que debemos de continuar persistiendo en la fe, continuar siendo obedientes, continuar sometiéndonos a su disciplina y obedeciéndole. Entonces, aquí lo que hace en el versículo 9, destaca que la disciplina nos enseña a respetar. Porque nos dice el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Ahora, ahí el término traducido disciplinaban implica a una persona que ejercita la disciplina. Y es una disciplina correctora. Y entonces aquí está destacando a personas en nuestra vida como esos padres terrenales que hemos tenido, que nos disciplinaban, que nos corregían. Y implica una persona que es un instructor, es un corrector, es un entrenador. Ahora, nuestros padres terrenales nos disciplinaron porque era su responsabilidad.
Y nosotros, como hijos suyos, tenemos la responsabilidad de someternos, la responsabilidad de obedecer. Entonces, de nuestros padres terrenales aprendimos a respetar la corrección. Y es que el texto realmente aquí se vuelve una comparación entre los padres terrenales y nuestro Padre Celestial. Y aquí describe como Padre de los Espíritus. Y ahora, aquí lo que está haciendo el autor, inspirado por Dios, está usando un argumento de menor a mayor. Entonces, si respetas, honras y obedeces a tu Padre terrenal porque tenía autoridad sobre ti y te corregía y aprendiste de esa disciplina, si le respetas por ello, ¿cuánto más debemos de respetar a nuestro Padre Celestial? Entonces debemos de respetar a nuestro Padre Celestial. Y es que la disciplina de Dios es más necesaria que la de nuestros padres terrenales, porque impacta nuestra vida espiritual. Y es que Dios nos disciplina para que crezcamos espiritualmente. Usa el sufrimiento para que crezcamos. Y lo vemos a través de las Escrituras. Y no tenemos que ir a más ejemplos de los que aquí mismo presenta a Jesucristo sufriendo en la cruz. Y nos dice la Escritura que Él aprendió obediencia. Pero también podemos pensar en Job, alguien que era ejemplar en su generación y él sufrió grandemente y aprendió. ¿Qué es lo que aprendió? De no dudar de Dios, de no cuestionar a Dios. Aprendió a cerrar la boca y a seguir confiando en Dios, persistir en la fe a pesar de que no entiende el por qué está sufriendo. Pero ese sufrimiento le ayudó a aprender obediencia, le ayudó a permanecer en la fe, le ayudó a descansar en Dios. Y es que es importante ver nuestros sufrimientos como parte de la disciplina que Dios usa para conformarnos a la imagen de Jesucristo, porque ese es el deseo que Dios tiene de nosotros, es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y Él tiene un montón de herramientas que puede usar para hacerlo. Y una de las mejores herramientas es el sufrimiento, porque ahí es cuando no podemos hacer nada por escapar el sufrimiento y Dios lo usa para moldearnos. Es como un orfebre, ¿no? que está usando el fuego, quizás el martillo, quizás diferentes instrumentos para cortar, para moldear, para dañar, para hacer lo que sea con ese oro, ¿no? Y primero tiene que purificarlo y tiene que ponerlo tiene que poner fuego debajo para derretirlo. Pues si tú eres el oro, te aseguro que está un poquito caliente, ¿no? Eso duele, eso es doloroso, no me gusta. Entonces puedes quejarte contra el orfebre que te está preparando para hacer algo muy bonito, quizás una joya, o te está preparando para un uso especial. Y quizás no te gusta, pero te está purificando, te está mejorando. Y eso es lo que Dios hace con el sufrimiento, nos mejora. Su deseo es hacernos conformes a la imagen de Jesucristo. Por eso nos dice Romanos 8, del 28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Eso es Romanos 8, del 28 al 29, donde, sí, el versículo 28 dice que todas las cosas ayudan para bien. Pero ahí no menciona que no va a haber sufrimiento. Ahí no menciona que Dios va a quitar todas las espinas de tu camino, que Dios te va a dar una vida donde las personas te van a seguir con palmas y te van a abanicar por donde vayas y vas a tener todo en abundancia. No, ahí lo que dice es que lo que Dios desea es conformarte a la imagen de Jesucristo. Ese es el bien que Dios desea. Él no tiene planes de hacer a todos los creyentes las personas más ricas del mundo. No, porque a Dios le interesa nuestro estado espiritual mucho más, de nuestro bienestar en esta tierra. Aquí cuando menciona
todas las cosas les ayudan a bien, no significa que todas las cosas van a ir bien a nuestro parecer, sino que Dios va a obrar todo para nuestro bien. ¿Y cuál es el bien que Él tiene en mente? Conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y si es necesario el sufrimiento para hacer eso, eso es lo que va a hacer. Y si es necesario corrección, disciplina, si es necesario que suframos de maneras que no queremos sufrir, lo va a hacer para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Ese es su deseo, eso es lo que Él quiere. Y usa el sufrimiento como parte de esa disciplina que nos educa, que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige. Y por ello aquí está haciendo la comparación, aquí volviendo a Hebreos 12, versículo 9, aquí está haciendo esta comparación con los padres terrenales que nos disciplinaban y los honrábamos. O sea, ahí menciona, los venerábamos, que es la idea de respetar. Entonces, si les respetamos a ellos, ¿cuánto más deberíamos de respetar y obedecer a nuestro Padre Celestial? Pero aquí podéis notar que no le describe de esa manera como Padre Celestial, sino como Padre de los Espíritus. Aquí nos dice, versículo 9, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, los comentaristas están divididos en cuanto a la interpretación exacta, porque esa frase, Padre de los Espíritus, es inusual para referirse a Dios. Entonces, ese término, espíritus, puede referirse tanto a ángeles como a personas. Pero aquí en el paralelismo que está haciendo con los padres terrenales, muestra que está haciendo una referencia a Dios como Padre de los seres humanos. Entonces es más probable que en este contexto esté hablando de humanos, ¿vale? Está hablando de Padre de los espíritus humanos, no de espíritus en general, aunque claro, Dios es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y eso incluye la esfera espiritual, ¿no? Él también es padre de todos los espíritus, pero en este contexto está hablando de los espíritus de los hombres, y en especial de los espíritus de los creyentes, porque acaba de mencionar esta disciplina que Dios da a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Aquellos que reciben la disciplina, y la razón por la que les disciplina es porque son sus hijos, les ha adoptado en su familia porque han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Como nos dice allí Hebreos 12:8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, dando a entender que aquellos de los cuales está hablando de los creyentes, que son hijos, que reciben disciplina. Y aún también en Hebreos 12, versículo 23, dice: la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, ¿vale? Está hablando de los espíritus de los creyentes. Entonces, lo que hace aquí, usando este texto, este título poco habitual, cuando dice Padre de los Espíritus, refiriéndose a Dios, lo que hace es llama la atención sobre la naturaleza espiritual de Dios y muestra cómo eso influye en nuestra visión de la disciplina. O sea, Dios tiene propósito espiritual. Cuando nos disciplina, Él, al igual que los padres físicos, o sea, los padres terrenales nos disciplinaban de la mejor manera que ellos sabían, Dios es espíritu y Él tiene más autoridad y Él nos disciplina de maneras más profundas, incluso de manera espiritual. Y eso cambia nuestra perspectiva, porque Él sabe lo que está haciendo. Y así como nuestra existencia terrenal se produjo por medio de un Padre terrenal, nuestra existencia espiritual se produce por medio de un Padre espiritual. O sea, cuando ponemos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, Dios nos da vida, nos adopta a ser sus hijos. Entonces Él es Padre de nuestra vida espiritual, y entonces cuando se eleva a un plano espiritual, la disciplina se convierte en un rasgo esencial para la vida verdadera.
Entonces solo empezamos a vivir cuando aceptamos el hecho de que en un sentido espiritual Dios es nuestro Padre y Él es quien nos disciplina para nuestro bien, para conformarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Y cuál es el...? Aquí menciona al final de la pregunta, y en versículo 9, cuando dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí está dando el resultado de esa disciplina. Cuando obedecemos, somos disciplinados. ¿Cuál es el resultado? Viviremos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la vida eterna. Entonces, para disfrutar de la vida eterna. Es que el autor está exhortando a los creyentes a someterse a Dios. Deben de someterse a la disciplina amorosa de Dios, porque Dios nos disciplina para nuestro bien. Y es que la sumisión a Dios tiene mayor valor que la sumisión a los padres terrenales. Debemos de someternos a la disciplina correctora de Dios. Por eso aquí nos dice, aquí en versículo 10 y versículo 11, destacan los beneficios de esa disciplina. Cuando nos dice el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces ahí menciona que la disciplina que Dios nos da es de provecho. Y es para que participemos en su santidad, nos dice ahí versículo 10, y luego también nos menciona que produce fruto, un fruto apacible de justicia. Entonces produce paz y produce esa rectitud para vivir de una manera que agrada a Dios. Entonces por ello aquí lo que está haciendo es dar la razón por la cual es beneficioso someterse a la disciplina correctora de Dios. Y con esas palabras, pocos días, podéis notar ahí en versículo 10, aquellos, está hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Está mencionando esa descripción temporal de la disciplina porque, bueno, es mientras, somos sus hijos, nacemos y mientras vamos en crecimiento hasta el punto de madurez. Y entonces nos disciplinan durante ese periodo, pero es un periodo corto, de pocos días. Y también menciona la motivación, como a ellos les parecía. Entonces aquí se refiere a esa disciplina de la infancia que fue temporal. Ahora, eso no necesariamente significa que la disciplina de Dios es más larga, simplemente está haciendo esta comparación entre los padres terrenales. Ellos no son eternos, ellos no saben cómo hacerlo de una manera perfecta, pero ellos tienen la responsabilidad de disciplinar y por ello lo hacen por amor. Y entonces nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante un corto tiempo y con entendimiento limitado, porque en ocasiones nuestros padres terrenales se equivocaron en su disciplina. En ocasiones fueron injustos o respondieron con enojo, o quizás su disciplina fue excesiva, o quizás su disciplina fue por favoritismo. O sea, los padres terrenales son imperfectos en su disciplina, aunque lo hicieron para el bien de sus hijos. Sin embargo, nuestro Padre Celestial es perfecto en su disciplina. Es perfecto en todas sus actividades. Entonces, cuando Él nos disciplina, lo hace de manera perfecta. Está hecho a medida para nosotros. Y es que nuestro Padre Celestial es fiable y siempre disciplina conforme a su sabiduría y conforme a su amor. Dios nos disciplina con conocimiento ilimitado. Él nos disciplina a la perfección. Él nos disciplina en total control de nuestras circunstancias. Los efectos de su disciplina son permanentes. Dios nos disciplina para nuestro bien. La disciplina de Dios es provechosa. Ahora, esa frase podéis notar que menciona que los padres terrenales disciplinaban a la mitad del versículo 10 como a ellos les parecía. Eso contrasta con la disciplina de Dios que es provechosa.
Y es que la disciplina de Dios es relevante para nuestra vida. Y saber que la disciplina de nuestro Padre Celestial ha sido diseñada para nosotros, eso elimina el rencor. Eso elimina la rebelión, porque sabemos que Dios está obrando en nosotros, nos está conformando a la imagen de Jesucristo. Cuando nos sometemos a esa disciplina, Dios está obrando en nosotros para madurarnos espiritualmente. Y es que el que acepta la disciplina del Señor se vuelve un terreno fértil para cultivar la rectitud. Y es que el propósito de Dios, ¿cuál es? La última frase del versículo 10. Para que participemos de su santidad. O sea, ahí menciona, en el versículo 10 menciona que la disciplina que Dios da es de provecho y la razón, o sea, el propósito es que participemos de su santidad. Y es que la disciplina correctora es necesaria para participar de su santidad. Él nos va conformando la imagen de Jesucristo. Esa disciplina correctora forma la conducta piadosa. Y la meta es que maduremos espiritualmente. Dios desea que seamos santos como Él es santo. Por eso nos dice 1 de Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso es 1 de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16, donde describe el carácter de Dios. Uno de sus atributos esenciales es su santidad. Él desea que nosotros seamos santos. Y Él nos va conformando a la imagen de Jesucristo, haciéndonos más santos. Él es quien nos capacita para crecer en santidad. Nosotros ponemos de nuestra parte y Él nos ayuda a hacerlo. Nos dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es 2 Corintios 7:1, donde destaca, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero luego en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios nos capacita y nos da lo que necesitamos y nos ayuda en nuestra debilidad para que hagamos lo que es correcto, para que nos limpiemos de toda contaminación. Aún también nos dice Hebreos 13, del 20 al 21, dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí podéis notar esos Hebreos 13, del 20 al 21, como Dios nos hace aptos, nos dice ahí versículo 21, para que hagamos su voluntad. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero Dios nos ayuda y nos hace aptos y nos capacita para vivir una vida que agrada, que le agrada. Entonces por ello el deseo de Dios es que participemos de su santidad, que crezcamos en santidad, que nos conformemos más y más a la imagen de Jesucristo. Y entonces termina esta sección de la carta en versículo 11 cuando dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿No? Cuando un padre está corrigiendo a su hijo porque no le está respetando, no está respetando la autoridad que Dios ha puesto sobre él, pues esa corrección quizás no le guste en ese momento, pero en el futuro, cuando ya ha aprendido a respetar a sus autoridades, cuando esté en el trabajo y esté hablando con su jefe, va a notar la diferencia entre otros de sus compañeros que no tratan con respeto a las autoridades que tienen, y él sí, ¿no? Y entonces va a ver cómo eso le
le es de bendición, porque al final, pues porque respeta a sus autoridades, va a recibir la bendición de Dios, y aún en su trabajo quizás le den más responsabilidades y le den más oportunidades. Y entonces, viendo la importancia de aprender de esa disciplina, de aprender de esa corrección, pero como aquí nos dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿no? Cuando viene esa corrección o incluso ese barazo, ¿no? Cuando el niño está recibiendo ese castigo corporal, pues no le gusta. Pero con el tiempo se va dando cuenta de lo beneficioso que es esa corrección, porque tiene un fruto espiritual. Y nos dice aquí, por eso nos dice aquí versículo 11, estos Hebreos 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina del presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí lo que está haciendo es presentando la naturaleza de la disciplina. Y ese término traducido disciplina implica una educación, instrucción y castigo, corrección y reproche. O sea, es un término que abarca mucho, porque en algunos contextos se está hablando de simplemente educar o de instruir, pero también cuando es necesario, parte de esa educación se requiere castigo, se requiere corrección, se requiere reproche. Entonces hay toda clase de corrección involucrada en esta disciplina, y por eso en este contexto de sufrimiento, y aun cuando menciona aquí que ninguna disciplina en el presente es causa de gozo, pues está hablando de disciplina correctora, porque es de tristeza cuando ese niño está recibiendo esa disciplina correctora en su trasero, pues normalmente está llorando, ¿no? Está sufriendo. Pero eso es exactamente lo que necesita para aprender la lección, para aprender disciplina. Y es que la disciplina es un proceso de educación o formación moral. O sea, incluye reproche, incluye corrección física cuando sea necesario. Y entonces, cuando recibimos esa disciplina, es una experiencia dolorosa, pero luego cosecha paz, cosecha justicia. Y solo cuando los resultados salen, ahí es cuando el valor de la disciplina se puede determinar. Entonces, por ello aquí menciona después, esto es a la mitad del versículo 11, esto es Hebreos 12, 11, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces aquí los destinatarios están sufriendo por su fe, están sufriendo, y aquí Dios les dice, es disciplina. Entonces aceptarlo como viene de mano de Dios para vuestro crecimiento espiritual, para madurez espiritual. Y es que el sufrimiento de los destinatarios que están experimentando es una forma de disciplina. Están sufriendo, pero al final esa disciplina dará recompensa, dará fruto. El resultado es considerable, el resultado es agradable. Y aunque es posible que indique recompensa escatológica, es más probable que esté enfatizando la recompensa de un caminar más cercano con Dios. Se va aprendiendo a obedecer más a Dios, se va aprendiendo a someterse más a Dios, se va aprendiendo a amar más a Dios, a ver que Dios está involucrado, que Dios se interesa, que Dios usa ese sufrimiento para bien, que eso le hace crecer y madurar espiritualmente. Y entonces se aprende a confiar, se aprende a esperar, se aprende a persistir, a permanecer en la fe. Y entonces esa recompensa, ese fruto que da esa disciplina, cuando la soportamos, cuando nos sometemos a ella, eso nos ayuda a crecer espiritualmente, y ese fruto es un caminar más cercano a Dios en esta vida. Y es que la disciplina produce una disposición de paz
en nuestras relaciones. Produce una vida que agrada a Dios. Por eso nos dice en Santiago 3, del versículo 17 al 18, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces ahí mencionando diferentes aspectos de esa sabiduría que se aprende cuando uno se acerca a Dios. Cuando uno teme a Dios, cuando uno crece en su conocimiento de Dios y crece en el temor de Dios, porque como nos dice Proverbios 9, versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, mientras más conocemos de Dios, más sabiduría tenemos, y mientras más sabiduría tenemos, más tememos a Dios, y entonces, viendo ese crecimiento espiritual, ese crecimiento en el temor de Dios nos da más sabiduría, y entonces damos este fruto, reflejamos el fruto del Espíritu y reflejamos el carácter que Dios desea que nosotros reflejemos. Como nos dice en Gálatas 5:23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es Gálatas 5, del 22 al 24, donde menciona el fruto del Espíritu. Y entonces, para reflejar el fruto del Espíritu, pues tenemos que aprender, ¿no? Tenemos primero tenemos que poner nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, y entonces tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y podemos reflejar ese fruto, pero también tenemos que constantemente someternos al Espíritu para poder en práctica el fruto del Espíritu y entonces reflejar ese fruto. Y muchas veces para aprender lo que necesitamos es corrección, necesitamos sufrir para aprender, para crecer. Al igual que músculos crecen con resistencia, ¿no? Alguien que va al gimnasio no automáticamente va a las pesas más pesadas, sino que tiene que empezar poco a poco. Y tiene que sufrir, tiene que haber resistencia para que esos músculos crezcan. Entonces, de la misma manera, en el ámbito espiritual tenemos que sufrir para crecer. Tiene que haber esa resistencia para que crezcamos espiritualmente y tenemos que someternos, tenemos que obedecer a Dios. Y entonces aquí está describiendo, cuando menciona aquí: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esos términos "han sido ejercitados" vuelve al tema atlético con el cual empezó el capítulo, cuando nos ha mencionado allí en capítulo 12, versículo 1, dice: despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Entonces, esos términos atléticos, ahora menciona que esa disciplina ha entrenado a personas, han madurado en la fe, y por ello nos dice: a los que en ella han sido ejercitados. O sea, aquellos que han sido entrenados con disciplina por Dios dan fruto espiritual. Y es que la disciplina es la clave de su entrenamiento y perseverancia. Y es que los creyentes deben de responder adecuadamente a los abusos y a todo el sufrimiento que están sufriendo, y no responder como creyentes inmaduros. Por eso está haciendo aquí ese contraste con la inmadurez que mencionó en el capítulo 5, porque en Hebreos 5, del 12 al 14, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es Hebreos 5, del 12 al 14, donde hay ese contraste entre
los inmaduros y los maduros, los que han ejercitado su fe, los que han crecido espiritualmente, lo cual son aquellos que han ejercitado su fe, como aquí nos menciona, ese fruto de haber aprendido, de haber soportado la disciplina, de haber aprendido las lecciones necesarias. Aquí dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es el sufrimiento que están experimentando era disciplinario y asignado por Dios. Y por ello era necesario someterse a esa instrucción, someterse a esa disciplina correctora. Es que los creyentes deben de responder adecuadamente ante los abusos, ante todo el sufrimiento que sufren. Y cuando están sufriendo, cuando están en problemas, cuando están en circunstancias, deben de considerar su vida, asegurarse que están bien con Dios y someterse al sufrimiento, someterse a la disciplina, a ese entrenamiento, a esa educación, a esa corrección, a esa reprensión, someterse a la disciplina correctora de Dios. ¿Qué de ti? ¿Te estás sometiendo a la disciplina correctora de Dios? Vamos a terminar en oración.